título de nuestro trabajo es Familiares de pacientes con cáncer gástrico tienen una mayor asociación de hipocloridia y de lesiones premalignas. Fue realizado en nuestra unidad. Nosotros sabemos, tenemos un indicador, por estudios de la literatura y por trabajos que hemos hecho en nuestro grupo, que los pacientes que tienen un familiar de primer grado de cáncer gástrico tienen un riesgo, en este estudio que comparamos cáncer gástrico versus úlcera duodenal, de 23%. En este otro trabajo, que eran pacientes de rinitis plástica, el 26% tenían un antecedente de primer grado de cáncer gástrico. Basándonos en la escala de Pelayo Correa, que dice que desde que uno tiene la gastritis hasta que tiene el cáncer gástrico pasa por unas etapas de metaplasia y atrofia, planteamos si los pacientes familiares de primer grado también podrían tener estas lesiones premalignas para cogerlos en una etapa menor. De otro lado, se sabe desde 1879 que el cáncer gástrico se asocia a cloridia o hipocloridia, y un trabajo que presentamos en el AGA del año 2011 demostramos que medir el ácido clorhídrico o el pH del estómago puede ser simplemente con un papel colocado en el canal de trabajo, un papel tornasol que nos mide el pH con una precisión superior al 80%. Este es el trabajo, no lo vamos a mostrar pues por el tiempo. Entonces el objetivo es evaluar si hay una asociación de estas condiciones premalignas precursoras de cáncer gástrico, como son atrofia y metaplasia, o de lesiones premalignas, eso lo podemos discutir, displasia, y si en estos familiares de primer grado hay una hipocloridia medido con nuestro sistema por un pH mayor de 5. Se trata de un estudio prospectivo de casos controles. Se fueron tomados todos los pacientes que tuvieron cáncer durante este año 2001 al 2011, son 37 pacientes que tuvieron cáncer, se llamaron a sus familiares, eran 165 familiares y 112 aceptaron participar en el estudio. ¿Qué intervenciones hicimos? A estos 112 pacientes los comparamos con pacientes de nuestra consulta que tenían dispepsia no investigada, a los cuales se les hizo endoscopia. Entonces a los dos grupos se les hizo endoscopia, se les midió el pH gástrico de acuerdo a nuestro sistema, ya previamente validado, y se tomaron biopsias de acuerdo a los estándares, ya el mapeo que ustedes saben, 2 biopsias del antro, una de la incisura que incluye el antro, 2 del cuerpo y 2 para el test de ureasa. ¿Qué encontramos? Este es el grupo 1 de los familiares y este es el grupo 2 de los controles no familiares, que obviamente no tenían ningún antecedente de cáncer gástrico. Observen cómo el 25% de los familiares eran totalmente asintomáticos y fueron pues capturados por la endoscopia. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, encontramos que los familiares de cáncer gástrico tienen más pangastritis. Esto debe sospecharnos ya de que hay algo mal está pasando. ¿Y qué encontramos en las lesiones premalignas? Que el 27% tenían metaplasia intestinal comparado con un 7.5% de los no familiares, lo cual es significativo, que casi un 40% tenían algún riesgo, algún tipo de atrofia, de cualquier tipo de atrofia, casi el 40%, que correspondían a 44 familiares. De esas 44 atrofias, digámoslo así, 40 fueron detectadas por un pH superior a 5, es decir, que el papel tornasol se tornó verde o color ocre, lo que nos da una correlación del sistema de alrededor del 80%. ¿Qué podemos discutir de eso? Quería también mostrar aquí, al final se me olvidó, que estos pacientes tienen un 5.3% de displasia, que comparado con los no familiares, que era 0, y encontramos 3 casos de cáncer gástrico, 2 casos, perdón, de cáncer gástrico, los cuales fueron afortunadamente temprano y los resolvimos por una simple mucosectomía. ¿Qué nos plantean estos resultados? Que los familiares de cáncer gástrico de primer grado tienen un riesgo mayor de presentar pangastritis con 1R de 3, de atrofia con 1R de 5, mayor grado de metaplasia y mayor grado de hipocloridia. Es decir, que estos familiares están abonando el campo para desarrollar el cáncer gástrico y, como ya lo han demostrado los estudios internacionales, tienen más grado de displasia y mayor grado de cáncer gástrico, como también lo sugiere este estudio, aunque eso no fue significativo. Esto nos plantea una predisposición genética de estos individuos, y quiero resaltar principalmente el polimorfismo de la interleuquina 1 beta, que ya sabemos que tiene un riesgo de un R de 27 de los que lo posean de presentar la enfermedad.
Como ustedes saben, los 3 factores de cáncer gástrico son la infección por Helicobacter pylori, que en los 2 grupos fue alrededor del 80%, la genética ya señalada y un ambiente familiar similar. Si yo tengo un familiar o mi papá tuvo cáncer gástrico y yo conviví con él, algunos convivimos 30, 40 años, probablemente convivimos o compartimos la misma dieta, los mismos hábitos y en ciertas poblaciones obviamente el estrato 1 el mismo hacinamiento, y esto está abonando para que nuestros pacientes lleven a cáncer gástrico. Entonces podemos decir que estos pacientes tienen mayor condiciones y lesiones premalignas, eso lo podemos aclarar en las preguntas, cumplen la cascada del doctor Pelayo Correa, y esto nos obligaría a hacer una endoscopia más temprana de estos pacientes porque vamos a tener una mayor probabilidad de detectar estas condiciones premalignas, lo cual serían unos buenos candidatos para un programa de detección temprana del cáncer gástrico o de tamización, porque vamos a tener mayor probabilidad de que vamos a tener las lesiones, no como lo tenemos, como decía el doctor Emura, en un 90% en nuestro país de cáncer avanzado, sino de cáncer temprano, que es totalmente curable. De otro lado, la medición del pH gástrico con el método que nos sugerimos tiene una correlación del 80%, lo cual ameritaría tener en cuenta, ya que es un método muy sencillo de realizar, muy económico. Una tira de esas alcanza como para 200 pacientes. En conclusión, los pacientes con antecedentes familiares de cáncer gástrico deberían ser rutinariamente tamizados con endoscopia por el alto riesgo que tienen de presentar condiciones y lesiones precursoras de cáncer gástrico. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Julia. Martín, no, te felicito por el trabajo. Simplemente, no sé, de pronto correlacionar tus hallazgos y lo del pH ácido con relación pexinógeno 1 o 2, por ejemplo, como un patrón o como un marcador. ¿Qué correlación del pH con esa relación como marcador no invasivo de pronto de la masa de células parietales, ¿no? Sí, sería interesante plantear un estudio así, porque pues como mencionaba el doctor Otero, en los estudios que se tratan de realizar tamización de estos pacientes, se trata de estrechar el cerco para no hacerle endoscopia a todos. Entonces la idea es medirle si tiene antígenos del Helicobacter pylori positivo y si tiene una relación pexinógeno 1 y 2 alta, nos sugiere que ese grupo deberíamos ser más, como tener un target más específico para que el examen de endoscopia sea más costo efectivo. Martín, felicitaciones. ¿A partir de qué edad la endoscopia de tamización, la primera? Y segundo, ¿tú recomendarías buscar Helicobacter pylori en los familiares en primer grado de pacientes con cáncer gástrico por métodos no invasivos? ¿A partir de qué momento? Realmente esa pregunta está por responder, porque habría que plantear el estudio. Lo que sí vimos y nos llamó mucho la atención es que estos familiares tenían menos cáncer gástrico, como ustedes vieron era alrededor de 72%, y los no familiares era el 85%, y eso está de acuerdo a los estudios que nos han mostrado, y como William también decía ayer, que probablemente cuando el individuo ya está en un estado avanzado de la cascada de Pelayo Correa, de atrofia y metaplasia, es un punto de no retorno, y probablemente deberíamos plantear erradicarlos antes, ¿no? Doctor, felicitaciones por su trabajo. Quería preguntarle cuál era la edad promedio de los pacientes familiares y si encontró alguna relación entre más jóvenes o más viejos con mayor o menor porcentaje de lesiones premalignas. No hicimos discriminación de eso, no los subagrupamos. El promedio de ellos era mucho más jóvenes que los pacientes que nos consultan a nosotros por dispepsia, porque era población que no acudió a un centro a hacerse la endoscopia como el grupo control, sino era una población que nosotros llamamos. El promedio era 36 años, si no me recuerdo. Una pregunta más. Martín, muchas gracias por el excelente trabajo. Dos preguntas que van ligadas. Una, no sé si ustedes diferenciaron qué porcentaje de los hallazgos premalignos como atrofia y metaplasia, qué porcentaje ustedes en la endoscopia vieron signos sugestivos de metaplasia o de atrofia y qué porcentaje fue detectado únicamente por biopsia con una endoscopia que aparentemente no lo mostraba. La pregunta va a estos pacientes familiares que tienen un familiar de primer grado con cáncer gástrico y le hacemos una endoscopia
así veamos un estómago aparentemente normal, bueno, con la gastritis crónica que siempre encontramos, así no veamos nada, ¿deberíamos siempre tomarle biopsias? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Todos estos pacientes que tienen un familiar de primer grado debería hacerse endoscopia. Si retomamos la pregunta de Víctor, mínimo desde los 30 años, como planteamos nosotros en un estudio anterior, deberían realizarse un mapeo mínimo con las 5 biopsias, porque como usted sabe, la sensibilidad endoscópica de la atrofia es muy baja, pero sí tiene una muy buena especificidad. Entonces realmente no nos podemos confiar solo en lo que veamos con el ojo, sino con eso. Ahí se plantearía la discusión si estos métodos nuevos de tecnología en VI o FAI se utilizarían, pero lo que muestran los estudios, por lo menos en estómago, no son válidos por ahora porque se han planteado serie de casos de que detectan la atrofia, incluso hay unas clasificaciones de atrofia gástrica, pero realmente cuando hacen los estudios controlados no sirven. Bueno, una pregunta Nada más. reemplaza la biopsia. Gracias. Permítame la última pregunta. Mire, no sé, yo sé que no lo hicieron, pero hubiera sido una bonita oportunidad para poder establecer entre casos y controles si el índice de Olga entre los dos grupos hubiera sido distinto. ¿Se podría hacer teniendo en cuenta que las patologías las tienen? Sí, sí. Porque es un índice que está un poquito más estandarizado y me parece que podría fortalecer mucho más la diferencia entre los dos grupos. Sí. Muchas gracias, doctor Gómez.